y quiero presentar a nuestra gran invitada expositora de hoy, que nos hablará acerca de ecología en tiempos más inflamables. Ella es Susana Paula, es bióloga de la Universidad de Valencia y ecóloga del fuego, doctora en recursos naturales y medio ambiente de la Universidad de Cádiz, España. Actualmente también es investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, también académica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, e investigadora del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas y del Centro del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas también de la Universidad Austral de Chile. Así es que, sin más, los dejo con nuestra expositora. Gracias, Carolina, gracias, María Teresa, gracias a todos a todas por la invitación. Feliz de estar acá y de poder hablar un poquito de algo que me apasiona, ¿no? En lo científico, y no solamente en lo científico y en lo personal, ¿no? Que son los incendios forestales. Me pidieron que hablara un poquito de esto, de los incendios forestales, y contextualice la charla en algo que creo que es bien relevante, sobre todo porque cuando uno escucha hablar de incendios forestales en lugares que conoce, normalmente siempre viene como la querencia de ver cómo vamos a intentar revertir este efecto dañino, ¿no? Entonces por ahí va que yo enfoqué la charla. Me gustaría, por favor, si con alguna carita, alguna cosita, me podéis indicar si realmente estáis viendo mi pantalla. ¿Es así? Hay unas herramientas que te permiten... Ahí estoy viendo, ya, excelente. Bueno, pues en particular, ¿de qué vamos a hablar hoy? La idea es presentaros un poquito que estamos en un mundo que es cada vez más inflamable. Hay diferentes razones que lo explican, lo vamos a ver un poquito muy por arriba. Y vamos a ver entonces cómo es que las plantas hacen para poder persistir a estos incendios. Esa persistencia vamos a ver que depende de un concepto muy importante que es el régimen de incendios. Entonces vamos a ver un poquito cómo régimen de incendios y persistencia de las plantas se condicen o no. Y esa coincidencia o falta de coincidencia va a determinar las acciones que nosotros debemos tomar en términos de restauración de ecosistemas quemados, para finalizar un poco en una conversación, ¿no? Que se trata un poquito de ver qué pensáis vosotros, de que me deis vuestra visión, de yo dar la mía y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? ¿Por qué hablo de un mundo cada vez más inflamable? Supongo que vosotros en alguna medida estáis conectados a los medios de comunicación y en los últimos años, particularmente 2019 y 2020, además de la consabida pandemia causada por este virus de pinchudo, que es el COVID, también han habido otro tipo de noticias, ¿no? Que son estas noticias que nos hablaban de grandes incendios muy extensos, muy severos, que avanzaban rápidamente y que escapaban de las capacidades de control de las organizaciones o instituciones correspondientes en diferentes partes del mundo. Aquí en Chile tuvimos esa sensación ya en 2017, cuando ocurrieron todos estos mega incendios que afectaron particularmente a la zona central de Chile, pero esto lo venimos viendo desde hace bastante tiempo. Vamos a verlo al final de la charla, que ya en 2011-2012 ocurrió un gran incendio en la zona sur del país, en Torres del Paine. Entonces estamos viendo cómo en general hay... la ocurrencia de incendios es cada vez algo más frecuente y que incluso está llamando la atención de los medios de comunicación. Seguramente esto va a seguir ocurriendo. Aquí lo tenéis con un mapa en el que se puede observar cómo se espera que aumente la recurrencia de incendios en el planeta Tierra. Tenemos aquí este mapa con diferentes colores, de manera que colores más azules nos estarían indicando una disminución en la ocurrencia de incendios, y colores más rojos nos estaría hablando de todo lo contrario, nos estaría hablando de incendios cada vez más frecuentes. Cuanto más rojo, mayor es la frecuencia.
Y supongo que todos podemos interpretar este mapa, aunque no tengamos experiencia en ello, viendo que realmente los incendios parece ser que van a ser más frecuentes en gran parte del planeta. Este aumento de la frecuencia no va a ser igual en todos los lugares, va a ser más frecuente en unos, o más recurrente en unos lugares que en otros. Pero llama la atención, por ejemplo, en Sudamérica, que en las partes tropicales la ocurrencia de incendios va a ser bastante mayor. Solamente tendríamos zonas muy concretas donde seguramente esta ocurrencia no va a aumentar, sino que va a disminuir, pero en general tenemos un aumento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo? Lo que estamos viendo también es un aumento en la extensión del área quemada. Hay un aumento en el número de incendios, depende un poquito del periodo de tiempo que consideremos, pero aquí en esto que os estoy mostrando es una figura que realizó el CR2, liderada por el colega Mauro González, en el que se puede ver cómo ha cambiado el área quemada y el número de incendios con los años. Tenemos aquí abajo los años, de manera que hacia acá tendríamos los años más antiguos, y aquí tendríamos tiempos más presentes, y vemos el área quemada y vemos el número de incendios, ¿no? Las barritas nos están indicando área quemada. Aquí tenemos un valor muy alto, porque yo lo puedo ver aquí leyendo en este eje. Vemos que en el año 2017 realmente la extensión de los incendios fue asombrosamente grande, y que sabemos todos un poco que estuvo asociado a determinadas condiciones climáticas y también a un paisaje que nos cambió por completo. Ha estado cambiando este paisaje con el tiempo, donde tenemos cada vez paisajes más homogéneos asociados a las plantaciones forestales, que fueron en definitiva las áreas o el tipo de uso del suelo, como se habla en lenguaje técnico, más afectado por el fuego. Y vemos cómo el número de incendios también ha ido aumentando con el tiempo. Entonces, este problema de un mundo más inflamable está ocurriendo a escala global, también está ocurriendo a escala nacional en Chile, y se predice que vaya a ocurrir en el futuro. En ese sentido, si es un problema perdón, que os afecta en alguna medida, yo os recomiendo que consultéis los medios que tenemos a nuestra disposición. En Chile tenemos una cartografía que se actualiza cada 3 días sobre la ocurrencia de incendios, sobre el riesgo de incendios. ¿Ya? No solamente tenemos información sobre la ocurrencia per se, sino que también tenemos información sobre el riesgo que tenemos. Entonces aquí tenéis este enlace, podéis acceder a él y ver cómo sería el riesgo de incendios en el territorio nacional a través de estos mapas, donde diferentes colores nos están hablando del riesgo. ¿Ya? Estos mapas de riesgo están fundamentalmente basados en condiciones climáticas que son conducentes a fuego, pero sabemos que el que haya un incendio no va a depender solamente de las condiciones climáticas, sino también de cuál es la vegetación y en qué estado está. Y es en ese sentido que en el último tiempo hemos empezado a tener un poco de miedo al respecto. En una de las próximas charlas vais a saber un poquito más, en la que van a hablar los colegas de Delfino, Miranda y Ovalle, sobre el estado del bosque esclerófilo. Vimos que en la región de Chile central en el último año ha ocurrido un evento de sequía muy extendido en el tiempo y con unos valores muy extremos en los últimos años, que lo podemos ver aquí en este gráfico. Ya aquí lo que tenemos de nuevo es el tiempo en este eje X, de manera que hacia acá tendríamos el tiempo más antiguo, y hacia este otro extremo tenemos el tiempo más presente. Y aquí lo que tenemos es precipitación, ¿ya? De manera que cuando veamos colores más rojos nos están indicando que son precipitaciones por debajo de lo normal. Y si os dais cuenta, desde desde el último tiempo en adelante estamos teniendo periodos más secos con frecuencia, y en la última decena de años esta disminución es mucho más constante en el tiempo y mucho más extrema, ¿ya? Y eso parece ser que es lo que subyace a estos cambios de vegetación tan
tan asombrosos, de los que también nos hablarán los colegas de los que hablaba antes. Aquí tenéis una fotografía satelital de una zona en la precordillera en Chile Central en el año 2018 y por favor ver cuál es el estado de esta vegetación, cuál fue en 2020. Hemos pasado de un paisaje fundamentalmente verde a un paisaje fundamentalmente café. Este cambio en el paisaje también se vio no solamente desde el espacio, sino que también se vio en el territorio. Esta es una fotografía tomada en el Parque Nacional La Campana en enero de 2020, donde se ve que la vegetación se había tornado café, definitivamente. Y posiblemente esta desecación del combustible, como se llama o se dice en lenguaje técnico, tenga mucho que ver con lo que ocurrió poco tiempo después, y es la ocurrencia de incendios, ¿ya? Es decir, no solamente hace falta que hayan condiciones climáticas secas y calientes y cálidas, sino que también hace falta que el combustible se seque lo suficiente o esté suficientemente seco como para que este arda. Los que vivimos en el sur de Chile lo sabemos porque tenemos que prender la combustión y es una lata cuando la vegetación cuando la leña que te venden está verde, no prende nunca, pero cuando la leña que te venden está realmente seca, fue cortada hace mucho tiempo y está seca, prende muy rápidamente. Pues esto pasa igual en los ecosistemas naturales, ¿ya? Esta fue la razón por la que una serie de investigadores de diferentes disciplinas organizamos una iniciativa el año pasado para intentar colectar impresiones a través de lo que se llama ciencia ciudadana sobre el estado de la vegetación en diferentes partes del país. Se pensó más en Chile Central, pero también estamos recopilando información de otras partes del país. La idea es tener información de primera mano, porque bueno, ahora además en situación pandémica es súper difícil moverse, no podemos movernos en diferentes lugares para ver todos los sitios. Las fotografías satelitales nos dan una idea de cuál es la vegetación, pero no sabemos muy bien qué está pasando con diferentes plantas. Entonces, bueno, diseñamos esta herramienta de ciencia ciudadana para que entre todos podamos ser como una especie de médicos, que podamos ver el estado de salud de nuestros bosques y compartir esa información entre todos. Entonces estáis terriblemente invitados a acceder a esta herramienta que se llama Rebrotes Chile Central para poder contribuir o simplemente también saber más sobre el evento si es que estáis interesados. Bueno, pero en definitiva lo que estamos hablando es de que hay condiciones más inflamables y estas condiciones más inflamables nos pueden dar lugar a un paisaje como este. Esta es una fotografía de un sector afectado por uno de estos grandes incendios que ocurrieron en 2017, de los que yo os hablaba antes, particularmente es el incendio del Niliwe Barahona, ocurrido en la región de O'Higgins, y aquí tenéis un poquito el escenario. No solamente tenemos el escenario, lo que ocurrió poco tiempo después del fuego, es decir, cuál es el aspecto del ecosistema una vez quemado, sino que también estamos viendo estos tubitos que hay acá. Estos tubitos son lo que se llaman son unos protectores para plantas que se plantan en estos lugares, y lo que intentan estos protectores es evitar que haya ningún animalito que se lo coma, particularmente conejos, cabras, que es lo más frecuente en este lugar. La idea es, cuando uno ve este tipo de paisajes, como experto en cómo se comportan los ecosistemas naturales después de un fuego, uno se plantea de si realmente es necesario o no esta restauración, y es un poco a lo que yo quiero que lleguemos al final de la charla y en la conversación posterior, ¿no? Es que pensemos un poco en qué situaciones son necesarias plantar o no plantar, ¿ya? ¿Y esto por qué lo digo? Porque fijaros lo que pasa en algunos lugares. Aquí tenéis una secuencia fotográfica de un mismo lugar en Florida, en unos pinares nativos de Florida, donde vemos cómo 2 años después del fuego la vegetación cambia de una manera bien llamativa, es decir, tenemos un ecosistema que se quema y empieza a regenerarse, ¿ya?
hasta tener un aspecto bien semejante al que tenía inicialmente, al menos en términos de la fisionomía, como se llama, de la vegetación, solamente con 2 años después del incendio. ¿Y esto por qué es? Esto es básicamente porque las plantas muestran diferentes mecanismos para poder regenerarse después de un incendio, es lo que se llaman los mecanismos de persistencia al fuego. Y yo os lo voy a contar con plantas nativas de Chile, salvo una pequeñita excepción, ¿ya? Que van a ser una planta que no es nativa en Chile, pero que la encontramos en Chile, y ahora lo vais a ver. La primera manera que tienen las plantas para persistir en ecosistemas que hay fuego es evitar quemarse mediante cortezas gruesas. Y en Chile tenemos un ejemplo paradigmático precioso, que es el de la araucaria, ¿ya? Que su nombre científico es Araucaria araucana, que la tenemos en zonas cordilleranas. También hay una pequeña población. Cuando digo cordilleranas me estoy refiriendo, perdón, a la cordillera de los Andes, pero también encontramos en la cordillera de la costa, la zona de Nahuelbuta, ¿no? La araucaria araucana vive además en una zona de la cordillera de los Andes donde hay rayos con mucha frecuencia, ¿ya? Una cosa que no tenemos en otra parte del territorio, pero que sí que tenemos precisamente en este sector. Es muy frecuente la ocurrencia de rayos, no conozco muy bien las causas meteorológicas, pero es así, hay un registro de ello, y también hay registros de incendios que ocurren asociados a estos eventos climáticos, ¿ya? Y de hecho, cuando uno va por estos bosques, cuando tenemos la suerte de ir por estos bosques, lo que podemos ver son cicatrices como esta que tenéis aquí. No sé si, espero que identifiquéis un tronco de araucaria, se identifica fácilmente porque tiene estas placas que parecen como placas de tortuga que la van cubriendo el tronco. Y que además no solamente tienen forma de tortuga, sino que además son muy gruesas, tan gruesas que evitan que la planta muera cuando pasa un incendio. Se le puede generar una cierta cicatriz, es cierto, como en este caso de acá, pero la planta sobrevive, ¿ya? Y estas cicatrices se pueden registrar precisamente después cuando tomamos muestras de la madera. Aquí tenéis un trozo de araucaria araucana donde se muestran 3 cicatrices de incendios. Fijaros bien, son incendios ocurridos durante el siglo XX, 1921, 1944 y 1970. Son 3 incendios en el tiempo a los que sobrevivió esta planta en particular, gracias precisamente a estas cortezas gruesas. Ahora bien, si aún así parece que hay un efecto en la planta, se pueden estimular, me refiero en la planta de araucaria, se estimulan a veces ciertos procesos fisiológicos en la planta que hacen que esta planta rebrote epicórmicamente. Eso significa que rebrota a partir del tronco o de las grandes ramas, ¿ya? No son como estos brotes que aparecen, que tienen todas las plantitas que conocemos, que todos los años sacan sus yemitas nuevas. Son unas yemas diferentes. En el caso de la araucaria están protegidas detrás de la corteza, y aquí estamos viendo cómo están como queriendo salir de detrás de la corteza, ¿ya? Estos son lo que se llaman rebrotes epicórmicos. Estos rebrotes ocurren en algunas plantas en Chile, en pocas. Sabemos que el rebrote epicórmico es fundamentalmente, es muy exitoso después de fuego en araucaria. Podría ser también importante en otras plantas como en el ulmo, por ejemplo, o en la teaca, pero solamente después de incendios muy severos, sobre todo después de defoliación provocado por erupciones volcánicas. Todavía estamos trabajando en ello. Posiblemente también en el quillay, en el lidre, hay todavía, aunque no tienen cortezas muy gruesas, si hay un incendio que pasa muy rapidito, también podrían rebrotar epicórmicamente. Entre las plantas exóticas que tenemos en Chile, que sabemos que lo hace muy bien, esto del rebrote epicórmico, rebrote a partir del tronco, son los eucaliptus. Esto la gente de Australia lo sabe hace mucho rato, y los que tienen plantaciones forestales en la zona de Chile central o un poquito más abajo cerca de Concepción también lo saben, porque en algún momento han sido afectadas por incendios. Y aquí tenéis una fotografía tomada en Quillón en el año 2012. Fijaros, tenemos a la izquierda una fotografía de una plantación de eucaliptus quemada, y cómo esa plantación, cuál es el aspecto de esa plantación
en marzo, o sea, un par de meses después, vemos que estos árboles están cubiertos como por una bufanda de rebrotes, que es este rebrote epicórmico, gracias a que estos eucaliptos no tienen unas cortezas muy gruesas, como la araucaria, pero tienen unos tejidos que están relacionados con ese crecimiento, que está como protegido dentro de la madera. Lo vemos acá, no sé si sois capaces de identificar aquí abajo una sección de una madera. Yo agarro un tronquito, lo corto y lo miro así por el frente y veo, aquí estoy viendo los anillos de crecimiento. Y hay como un tejido así extraño, que tiene una textura como rarita. Esa textura me está indicando que es un tejido que permite la regeneración posincendio por medio de rebrote epicórmico. Eso es lo que diría un científico, ¿ya? Pero volvamos con la araucaria. Imaginemos que ya la araucaria puede rebrotar epicórmicamente, pero ¿qué pasaría con una araucaria chiquitita que a lo mejor no tiene estas cortezas tan desarrolladas? Bueno, pues esta araucaria chiquitita también puede rebrotar, y puede rebrotar desde lo que se llama un cuello de raíz. Bueno, esto es una palabra técnica, pero básicamente es desde el punto en el que la transición entre lo que es la raíz de la planta y el tallo. Esta plantita de araucaria que la desenterré parcialmente en China muerta, tenía este conjunto de brotes justo que salían justo unos poquitos centímetros debajo del suelo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque el suelo es un aislante térmico fantástico y ha protegido estos tejidos del calor que ocurrió durante un incendio, que fue un incendio de una severidad en algunos lugares muy altos, como en esta parte de la foto de la izquierda. Donde yo tomé la fotografía no fue el incendio tan severo, lo sabemos porque aquí detrás, si os dais cuenta, todavía hay plantas con hojas, incluso con hojas verdes. Entonces ahí el incendio fue un poquito menos severo. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, esto es un tipo de rebrote basal, que se dice ya, que sería pues, desde más o menos entre lo que es la raíz y el tallo, a partir de una estructura que no es demasiado especial, pero hay plantas en Chile que tienen unas estructuras especiales que me encantan, que es lo que se llama el lignotubérculo. Aquí tenéis un lignotubérculo o lignotuber, no importa, de un quillay, ¿ya? De la quillaja saponaria. En este caso este cototo, como decís en Chile, este cototo de madera, que está en la transición tallo-raíz, que a veces está parcialmente emergido, como en el caso de este quillay. Hay plantas donde uno no lo ve, tienes que desenterrar para poderlo ver, ¿ya? Pero en cualquier caso lo que estamos viendo es muchos brotes que están saliendo también de la parte de abajo, solamente 9 semanas después del incendio. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo cómo hay plantas que pueden rebrotar de una manera muy profusa desde un poquito por debajo del suelo, poquito tiempo después de los incendios. Sin embargo, hay plantas que lo hacen a partir de la parte aérea de la planta, ¿ya? Y este es el caso de las puyas, que son unas plantas bien curiosas, parecen como palmeritas, no lo son, ¿ya? Pero hablando así en lenguaje coloquial, sería como una especie de palmeritas bien ramificadas, nativas de Chile, y que tienen esta gracia de que las hojas antiguas generan como una especie también de bufanda, como este cuello que yo llevo, de tal manera que yo ahora tengo el cuello calentito protegido del frío que hace en mi oficina, pero en el caso del incendio, la puya lo que va a estar haciendo es proteger con estas hojas externas, está protegiendo los tejidos de renuevo que tiene en el interior y por lo tanto la planta puede regenerarse después del incendio. Hasta aquí son mecanismos de regeneración que tienen que ver con la regeneración, lo que se llama vegetativa, es decir, es la misma planta que sobrevive y produce hojas nuevas. Pero aquí no termina la cosa, se pone más interesante a partir de ahora desde mi punto de vista, después me diréis vosotros. Porque hay plantas que tienen semillas almacenadas en el suelo, más tiempo, menos tiempo, y estas semillas germinan gracias a que hubo un incendio. ¿Ya? Este es el caso del tebo, la Retanilla trinervia, que es el nombre científico, que es una planta característica de la zona de Chile central. Y aquí tenéis unas plantitas chiquititas que empezaron a regenerar en una plantación de pino que se quemó. Yo sé que es una plantación de pino porque aquí abajo veo las hojas secas de este pinar.
Evidentemente este incendio tampoco fue muy fuerte porque todavía quedaban hojas de pino que no se quemaron, pero estamos viendo que, bueno, que hay cierta posibilidad de estimulación de esta germinación. Estas plantitas yo las puedo ver en estos sitios que se quemaron, pero no las veo en sitios que no se quemaron. Es decir, hace falta que el fuego estimule la germinación. Y es lo que intento representar con este diagrama que tenemos a la derecha. Imaginaros estas semillas, que cada uno de estos circulitos sería una semilla, y yo la he dibujado con un contorno como grueso. ¿Por qué? Porque esta característica se da particularmente en semillas que tienen una cubierta gordita, que hace que sean impermeables al agua y a los gases. Y solamente cuando el calor del fuego hace que esta cubierta sea más delgadita, es cuando las semillas germinan, que serían estas semillitas que pinté de color verde, como que están ya activas, y con un rabito rojito que sería sería la raíz que está emergiendo, ¿ya? En otros casos, no es que la germinación se estimule con el fuego, lo que se estimula es la floración. Este es un proceso que no está tan reportado en Chile. Yo, de hecho, solamente tengo esta fotografía propia. Bueno, propia la tomé con la cámara de un amigo, pero bueno, que es la de una ñañuca, la Rhodophylla albena. Pero se sabe de muchos lugares, que se ha visto que realmente hay una germinación, una floración tan profusa como la que podría ocurrir en el desierto florido. Evento que nosotros conocemos muy bien en Chile porque pasa cada cierto tiempo en las zonas más séricas de nuestro país. Y es esta floración, ¿no? Tenemos un paisaje sin flores y de repente todo crece, germinan las plantas y florecen rápidamente. Bueno, sería un paisaje parecido a este de acá, que aquí lo tenemos una fotografía del este de España, una fotografía del colega Juli Pausas, con unas plantas que se parecen un poquito a estas añañucas de las que yo os hablaba y que están, pues bueno, florecidas de una manera espectacular. El caso de esta ñañuca, de esta fotografía, es bien llamativo. Daros cuenta de que tenemos el suelo y un tallo que porta una flor, pero no tenemos hojas. Y esto significa que esta planta floreció, se quemó, ¿ya? Pero después floreció incluso antes de sacar las hojas, ¿ya? Esto es un caso típico de floración estimulada por fuego. Si el fuego fue el estímulo directo o indirecto no lo sabemos. Ojalá alguien tenga ganas de estudiar esto, estaré feliz de colaborar. Pero claramente es una floración que se produjo poco tiempo después del fuego, de una manera que no es la habitual, ya, que no es la que ocurriría después si no hubiera habido un incendio. Hay otro mecanismo que tiene que ver de persistencia post-incendio, que tiene que ver con la dispersión post-fuego. No es que la semilla esté en el suelo, no es que haya una floración post-fuego, la semilla está en la planta, ¿ya? Pero está, digamos, capturada, por decirlo de una manera sencilla, y solamente se libera después del incendio. Esto es lo que pasa particularmente con muchas especies de pino. Aquí tenéis el caso de un pino de la cuenca mediterránea, de España, Portugal, Italia, Grecia, por ahí, ¿ya? Las piñas permanecen cerradas durante mucho tiempo y cuando hay un incendio, las altas temperaturas del fuego lo que hacen es que licuan las resinas y hace que las piñas se abran, y entonces ahí se liberan las semillas y las semillas germinan. Esto no solamente lo hace este pino, lo hace, por ejemplo, Pinus radiata, que es un pino que no es nativo de Chile, pero lo conocemos muy bien porque es el pino que con mayor frecuencia se emplea en las plantaciones forestales del país. Y esta foto sí que es de Chile, ¿ya? Es una fotografía tomada muy cerquita de esta planta, de esta fotografía donde estaban las plantitas de Tebo, de hecho la misma plantación, pero aquí lo que estamos viendo es como una especie de pasto, ¿ya? De pasto verde. Cuando uno se acerca a este pasto verde bajo de una plantación de pino quemada, lo que ve es que no son pastos, son plantitas de pino. Es todo un manto de plantas de pino que fueron liberadas, o sea, que vienen de semillas que fueron liberadas por el fuego, ¿ya?
Ahora bien, ¿qué pasa si las plantas que de ese lugar no tienen estos mecanismos? Porque yo sé que no todas las plantas tienen mecanismos de regeneración post-incendio. Esto lo admito, no es que esté diciendo que todas las plantas son superpoderosas y todas lo pueden hacer. Aún así, las plantas se mueven, ¿ya? Y las plantas son capaces de colonizar zonas no quemadas. Algunas plantas lo pueden hacer con mayor facilidad que otras, y eso va a depender de la facilidad que tengan sus semillas de desplazarse por el espacio. Este sería, por ejemplo, el caso de la lenga, que es una especie más sureña, se llama Nothofagus pumilion, su nombre científico. Y es una plantita que produce estas semillas chiquititas, fijaros que esto sería 1 centímetro, luego tienen un diámetro muy pequeñito, como de medio centímetro aproximadamente, y unas pequeñas alitas que facilita que estas semillas viajen movidas por el viento y lleguen a zonas quemadas, permitiendo la colonización. Porque Nothofagus pumilio, la lenga, no es capaz de rebrotar después de fuego, tampoco es capaz tampoco tiene un banco de semillas persistente ni resistente al fuego, no tiene floración estimulada por fuego, es decir, no tiene ninguna de las características de las que hemos hablado antes, pero sí que tiene semillas con una capacidad de dispersión más o menos grande que permitiría la colonización de áreas afectadas por el fuego. Sea el mecanismo de regeneración que sea, esto no significa que todas las plantas vayan a regenerarse, ¿ya? Después de cada evento de fuego. Esto va a depender de si el evento de fuego que estamos estudiando o en el cual estamos implicados es un evento de fuego normal dentro de lo que se llama el régimen de fuegos de un lugar, ¿ya? Vamos a ver de qué va esto. El régimen de fuego de un lugar son las características de los incendios de un lugar determinado durante un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Entonces, el régimen de fuego de un lugar puede tener una frecuencia determinada, por ejemplo, en las selvas estas donde hay jirafas, etcétera, etcétera, esas sabanas se queman cada 5 años. Un mismo lugar se quema cada 5 años. ¿Ya? Eso es así de manera natural. Los ecosistemas mediterráneos, excepto los chilenos, se queman cada 30 años habitualmente, salvo que haya un evento extremo o hayan muchos pirómanos poniendo fuego, etcétera, etcétera. Estoy hablando de lo que es el régimen de incendios naturales. Eso es la frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo ocurre un incendio? Me parece que me estoy adelantando un poquito. Aquí os voy a hablar mejor de los eventos de que las características Vamos a empezar con severidad. Así como que me emocioné y me fui. Bueno, vamos a empezar con severidad. Con la severidad nos estamos refiriendo a cuál es el impacto del incendio en el ecosistema, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta fotografía que está tomada en la quinta región, tenemos un incendio de baja severidad. ¿Por qué baja severidad? Porque si os dais cuenta, incluso muchos árboles mantienen las hojas verdes después del fuego. En algunos casos, las hojas se tornaron café, eso significa que no se quemaron, se desecaron con el calor, ¿ya? Pero cuando uno ve que hay hojas, que puede identificar hojas en el lugar, estamos hablando, por lo tanto, de un incendio de baja severidad. Esto contrasta con el incendio de alta severidad, ¿ya? En el incendio de alta severidad lo que tenemos es que no hay hojas, se consumen las ramas más finas, incluso podrían llegar a consumirse ramas más gruesas que estas. Frente a estos eventos de severidad más alta, lo que vamos a tener es que las plantas se van a regenerar fundamentalmente debajo del suelo, ¿ya? Como por ejemplo este quillay que estaba teniendo rebrotes, lo que se llamarían subterráneos. Sin embargo, en un incendio de severidad baja, la regeneración va a ocurrir en la parte aérea, como por ejemplo aquí estos brotes que estamos viendo también de un quillay, ¿ya? Aquí la severidad fue baja, por lo tanto la planta es capaz de rebrotar desde la copa del árbol, y sin embargo cuando la severidad es más alta, la planta va a regenerarse de la parte basal, que es la parte que ha sobrevivido al incendio. Esto en cuanto a lo que es regeneración vegetativa, es decir, la producción de nuevas hojas por plantas que sobrevivieron al fuego. Pero también la severidad del fuego va a depender de
va a afectar a la capacidad de regenerarse por medio de nuevas plantitas. Y esto lo vemos muy bien con esta excelente fotografía de la colega Susana Gómez González, donde estamos viendo que una zona afectada por un incendio de severidad intermedia, pero una cosa muy típica de los incendios es que el incendio no es parejito por todas partes, sino que cambia, y particularmente el incendio fue más severo, por ejemplo, acá donde veis esta parte negra, o acá, que es justo debajo de los espinos de Acacia caben, porque el espino bota mucha hoja y muchos frutos, y esos frutos sirven de combustible y hace que la severidad del fuego justo debajo del árbol sea muy baja, pero unos pocos centímetros más allá la severidad es más, aquí abajo es muy alta y entre los árboles es más baja. Por lo tanto, las semillas murieron bajo del árbol, pero no entre los árboles y pudieron regenerar. Por lo tanto, estamos viendo que la severidad va a afectar a la capacidad de regeneración, incluso en aquellas plantas que tienen mecanismos de persistencia en fuego. ¿Qué hay con otra de las características del régimen del fuego, que es la frecuencia, es decir, cada cuánto ocurre el incendio? Pues también nos va a afectar. ¿Por qué? Porque las plantas, por ejemplo, que rebrotan, requieren rebrotar y alcanzar un estado saludable antes de poder rebrotar de nuevo. Entonces, si los incendios son demasiado frecuentes, el incendio se va a encontrar con una vegetación que no está saludable y por lo tanto no va a poder hacer frente al incendio. Lo mismo con las plantas que regeneran a partir de semilla. Si todas las semillas germinaron después de un incendio y no se producen nuevas semillas que mantengan un banco de semillas grande, viable, cuando llega el siguiente incendio el ecosistema no está preparado y también no van a poder regenerarse las plantas. Y ahí ocurre que hay un recambio de la vegetación, cosa que se ilustra súper bien con esta fotografía. Esta fotografía no es de Chile, es de California, una zona de clima mediterráneo que se caracteriza por tener incendios recurrentes con cierta frecuencia, pero una frecuencia de unos 20, 25, 30 años, 50, no con esta frecuencia que tenemos aquí. Fijaros en este cerro del fondo, el último incendio ocurrió en 1970. Este fue un incendio de gran envergadura que afectó desde este cerro que está aquí, lo estoy marcando con esta lucecita roja, hasta el cerro que tenemos más cercano a nosotros en la fotografía. Después, en 1970, ocurrió otro incendio, pero que afectó a parte del área del incendio de 1970, pero no toda, ¿ya? Y que sería desde este segundo cerro hasta el cerro más cercano a nosotros, y finalmente ocurre un tercer incendio en 2003. Fijaros que afecta a esta zona de acá, fijaros cómo ya tenemos vegetación en todos los cerros, pero la vegetación es muy diferente. Y si conocemos un poquito las plantas, nos vamos a dar cuenta que las plantas de este cerro de acá, el más cercano a nosotros, son plantas que no son nativas en este ecosistema, son plantas fundamentalmente exóticas, fundamentalmente de la Europa mediterránea, ¿ya? Luego, el mensaje es: las plantas pueden sostener incendios, pero no incendios a cada rato. Va a depender de la capacidad que tengan las plantas de volver a un estado saludable, ¿no? Por lo tanto, cuando nos encontramos ante un ecosistema o un lugar que se ha quemado, antes de decir ya plantemos, tenemos que pensar, ¿debo plantar para restaurar? ¿Ya? Y para responder a esta pregunta, lo que os propongo es lo que se llamaría este mapa, ¿no? Este mapa conceptual. Sería como ir haciéndonos preguntas y respondiendo, y la respuesta nos va a llevar a un lugar a otro, ¿no? La primera pregunta es: ¿la severidad del fuego mató a las plantas y a las semillas que habían ahí? Eso es lo primero que debemos saber. Entonces, lo que podemos hacer lo que debemos hacer es sobre todo conocer nuestras plantas. Eso es sobre todo, y eso nos va a permitir responder a esa pregunta. Vamos a avanzar con ello un poquito después, ya en la charla. Ya, si realmente tenemos información fehaciente de que la severidad del incendio mató nuestras plantas y nuestras semillas, entonces ya sí plantemos o sembremos.
Después hay una serie de consideraciones a tomar. ¿Qué plantar? ¿Cómo plantar? Si plantar o sembrar. Eso es otro tema, ¿ya? Pero por lo menos ya sabemos que lo tenemos que hacer. Ahora bien, si la severidad del fuego no mató a las plantas de las semillas, si no las mató, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿El tiempo desde el último incendio permitió restaurar las reservas de nutrientes o de las semillas de tal manera que las plantas están preparadas para este nuevo evento de fuego? Si realmente hace muy poquito tiempo que el lugar se había quemado, lo normal es que no estén listas las plantas para responder, entonces de nuevo nos vamos a no, ya, plantemos o sembremos. Pero si en realidad ese lugar no se quemó hace mucho tiempo atrás, entonces lo mejor que podemos hacer es evitar pisar el lugar. El suelo se afecta mucho por los incendios, ¿ya? Y eso determina, y queda muy frágil. Y es mucho más fácil restablecer una cubierta vegetal que restablecer un suelo. Cuando hay un incendio, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el suelo, conservar el suelo. Es el tesoro que debemos cuidar, ¿ya? Entonces hay que evitar pisarlo y también hay que evitar que hayan herbívoros, nativos o no nativos, eso no importa, que estén afectando a esta vegetación que tiene la capacidad de regenerarse, pero si viene una cabra, un conejo, lo que sea, y se la come, entonces esa plantita va a morir y habremos perdido la oportunidad de que se regenere la vegetación. Bueno, como yo os decía, para poder responder a estas preguntas hay información que tenemos que tener, entonces lo mejor es estar preparados, ¿ya? ¿Qué información necesitamos saber? Necesitamos conocer la historia de incendios de ese lugar. Necesitamos saber cuáles son las especies afectadas por el incendio, que es lo mismo que saber qué especies habían en ese lugar. Necesitamos saber de esas especies cuáles son los mecanismos que tienen para regenerarse después del fuego o para resistir un incendio y cuáles son las tasas de regeneración, es decir, cuánto tiempo necesitan esas especies para, después de un incendio, estar preparadas para que venga otro. Esa es la información que tenemos que conocer. Y ahí viene un poquito el problema porque sabemos muy poco de eso de las plantas y de los ecosistemas del territorio chileno. Pero aquí os voy a poner un ejemplo que viene de la aplicación de esta manera de pensar, que es la que aplicamos junto con colegas de la Universidad Austral en el incendio Holguín, ¿ya? Que fue uno de los grandes incendios que ha sufrido el territorio chileno en el siglo XXI. Fue un incendio muy, muy grande que afectó al Parque Nacional Torres del Paine. Aquí en este mapa del colega Osvaldo Vidal, perdón, tenéis lo que se llama un mapa de perímetro de fuego, ¿ya? No sé si habéis tenido la suerte de estar en este fantástico lugar, pero allí podéis reconocer el lago Pehue, el lago Grey, el lago Sarmiento, ¿ya? Y este contorno negro es el perímetro del incendio y con diferentes colores tenéis las diferentes severidades, ya que esta es una información que en una primera instancia se puede obtener a través de imágenes satelitales, de tal manera que cuanto más rojo o un rojo más oscuro es el lugar, significa que fue más severamente afectado por el fuego, cuanto más amarillo, menos severamente afectado por el fuego. Y este incendio, no sé si alcanzáis a verlo bien, pero afectó diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Estos puntos azules son lugares de muestreo del colega Vidal que corresponden a la estepa, la típica estepa patagónica, ¿ya? Aquí tenemos lugares de bosque particularmente de lenga, y también tenemos lugares de matorral, ¿no? Entonces, de alguna manera, más que los puntos de muestreo del colega, lo que yo quiero que veáis es que fue un incendio muy grande, con diferentes severidades, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya lo hemos visto el porqué, y que afectó eso a diferentes tipos de vegetación. Bueno, entonces os voy a mostrar un poquito esta manera de pensar con dos ejemplos en dos lugares en los que estuvimos, que son estos lugares marcados con la estrella roja, ya un bosque de lenga cerca del lago Pehue y un matorral xerofítico cerca del lago Sarmiento. Vamos a empezar por este bosque de lenga,
y vamos a focalizarnos no en la restauración del ecosistema, sino de una especie en particular. Ya vamos a hacer la historia bien sencilla. ¿Qué sabíamos de la lenga? Sabemos que es una planta que no rebrota después del fuego. Sabemos que no tiene un banco de semillas persistente y sabemos que tiene una capacidad de dispersión media. ¿Ya? Tiene cierta capacidad de dispersión, sus semillas son capaces de desplazarse algunos kilómetros incluso. ¿Ya? ¿Qué sabemos del incendio? Sabemos que la severidad del incendio fue muy alta, justo particularmente en este lugar. Fijaros, esto que se ve acá es un tronco de lenga. ¿Ya? Se quemó gran parte del individuo. Claramente este individuo está muerto. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo hacía que no se quemaba ese lugar? 26 años. Afortunadamente teníamos la información y la distancia al sector quemado era grande, era realmente grande. Entonces de ahí vamos a hacernos, aplicamos este mapa conceptual o este mapa de pensamiento, ¿no? La severidad del fuego fue tan alta que realmente mató a las plantas de lenga de ese lugar. Luego, evidentemente, tenemos que plantar o sembrar en ese lugar. Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra circunstancia. Bueno, perdón, se me olvidaba. Eso no significa que no haya que haya que solamente plantar o sembrar. En este lugar particular nosotros también hacíamos una serie de recomendaciones, ¿ya? Las recomendaciones era que este lugar tenía una pendiente muy alta y como muchas de las plantas habían muerto, las plantas no estaban reteniendo el suelo. Por lo tanto, ahí no solamente quizás había que plantar, sino que también había que tener mucho cuidado con el suelo. Había que evitar que el suelo se erosionara, porque esa erosión iba a ser muy probable considerando que no habían plantas que lo contuvieran y esa topografía tan abrupta, esa pendiente tan marcada. Pero había otra cosa importante y es que este lugar estaba en la cercanía de caminos y zonas de recreación, que son los lugares por los que las plantas exóticas u otros tipos de organismos pueden entrar con mayor facilidad. Así es que la otra recomendación es que había que aplicar algún tipo de medida para controlar el riesgo de invasión biológica. Y ahora sí, el palo negro. Ya aquí tenemos a los colegas, Daniela Lavé, yo creo que es esta de acá, esta persona de acá, y aquí tenemos otros colegas de la CONAF, del parque, que estaban trabajando con nosotros. En este matorral xerofítico, aquí al fondo se puede ver el lago Sarmiento. Y aquí vamos a focalizarnos en una planta en particular, en el palo negro, que se llama Molinum spinosus, ese es su nombre en inglés, que es este matorral, este arbusto que vemos acá. Ya, este de acá es una apiácea que forma estos cojines bien compactos. Esta planta es una gran rebrotadora después de fuego. Perdón, yo he visto rebrotes en plantas realmente calcinadas, ¿ya? No tiene un banco de semillas persistente y tiene una dispersión a corta distancia. ¿Qué hay respecto al incendio? Se trata de un incendio de alta severidad también. Fijaros que bueno, particularmente en esta zona aquí que estábamos trabajando, en este parche, básicamente no quedaba rastro de la vegetación aérea. Además, este es un lugar donde el incendio fue de lo que se llama de subsuelo en algunos sectores. Eso significa que viaja por la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo se va quemando y el incendio pasa por ahí. Eso es casi imposible de apagar. Cuando nosotros llegamos ahí estaban recién saliendo los bomberos forestales, que simplemente están ahí a la espera por si acaso de repente sale una llama, pero no se puede hacer mucho ya. Pero la ventaja que había aquí es que el incendio en este sector era muy parchoso, lo estáis viendo aquí, ¿no? Este parche de acá estaba muy quemado, pero estaba muy cerca de un parche no quemado. Aquí tenemos otro parche no quemado. Luego, la distancia a un sector no quemado era muy pequeño. Ya, con estos antecedentes, ¿cuál fue nuestra manera de pensar? Bueno, la severidad del fuego no mató a las plantas, particularmente pues, pudo matar las semillas, pero al menos no los individuos adultos. El tiempo desde el último incendio había sido largo, por lo tanto, nosotros aquí, y además había una capacidad de colonización por parte de semillas que venían de estos sitios más cercanos,
Por lo tanto, nosotros lo que recomendábamos ahí es no hacer nada. Es controlar, por favor, que no entre ganado, en este caso que no entren guanacos, ¿ya? Y también hacer un monitoreo de si hay plantas u otro tipo de organismos invasor que pueda estar afectando a la regeneración de este lugar. Eso es un poquito lo que yo os quería contar. En el fondo tenemos que investigar y tenemos que aprender para conservar, que es un poquito la idea de esta herramienta de la que yo os hablaba de Rebrotes Chile Central. Y bueno, de nuevo dar las gracias a los organizadores, el IEB y la Municipalidad de Providencia, por invitarme a esta actividad, y evidentemente también a los fondos que me financian, en este caso el proyecto Fondetit 1190. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu tan interesante y dinámica y entretenida charla acerca de este fenómeno de los incendios y también estas estrategias que son distintas según los tipos de vegetación, la intensidad de los incendios. Es muy interesante también poder como analizar todo esto que está sucediendo. Vamos a dar espacio a las preguntas. La verdad es que no hay mucha intervención por parte de nuestros asistentes hoy día. En cuanto a preguntas, aquí voy a leer una de Iris, que dice: ¿hay alguna relación entre la capacidad de rebrote de algunas plantas con la facilidad de propagarlas vegetativamente? Sí, altísima, altísima. No obstante, eso va a depender de la manera en la que éstas se propaguen, que es lo mismo que decir dónde están los tejidos que determinan que ellas se puedan regenerar, ¿ya? Normalmente una planta que se propaga por esqueje, por patilla que dice uno, normalmente es una planta que va a regenerarse después de un incendio si el incendio es poco severo. Si simplemente sufre lo que yo digo un calentón, lo más normal es que la planta se regenere, ¿ya? Ahora bien, si el incendio es muy severo, ahí pueden haber problemas y va a depender mucho de cómo esa planta se pueda regenerar, ¿ya? Entonces no podemos decir 100% sí, depende, pero en muchos casos la respuesta es afirmativa. Perfecto, Susana. Aquí tenemos otra pregunta de Caterina. Dice: en el gran incendio que hubo hace poco en Quilpué, zona de Los Pinos, Logrosco, ¿se recomienda volver a plantar plantas nativas o dejar que rebroten? Cuéntame un poquito más de ese lugar para que te pueda responder. Porque la idea es un poquito pensar, ¿no? Estamos hablando, bueno, si se quema una plantación de pino, hay que ver si esa plantación de pino se quiere regenerar o no como plantación de pino. Ahí hasta entramos en cuestiones legales que no tienen nada que ver. O sea, tienen que ver, pero es otra pregunta, ¿no? Es otra discusión. Si el lugar se le puede cambiar el uso del territorio para que luego vuelva a ser una vegetación nativa, yo recomiendo seguramente, también depende de la situación, hay que verlo, pero plantar con algo que sofoque esas plantitas de pino que seguramente están creciendo desde ya, o incluso arrancarlas, ¿ya? Uno tiene que armarse de paciencia porque van a ser muchas si es que era una plantación de Pinus radiata y habría que arrancarlas. Si no tenemos esa capacidad de moverlo, de mecánicamente sacarlas, otra alternativa es plantar con algún tipo de cubresuelo, alguna planta que genere un cubresuelo que las sofoque, se dice. Significa que las cubra para que no les llegue luz y se mueran de hambre esas plantitas. Ok, perfecto, muchas gracias. Y respecto a la pregunta que tú le habías hecho a Caterina, ella responde, dice que lamentablemente no sé qué tipo de plantas había ni tengo más información al respecto. Pero ya con lo que tú nos cuentas, yo creo que también queda el panorama bastante más claro. Y ahora están llegando muchas más preguntas. Además de dar las gracias, hay muchos asistentes que están agradeciendo esta tremenda charla. Acá Del Contreras dice: ¿podríamos decir que algunas plantas tienen mecanismos de adaptación o de sobrevivencia? Claramente, mira, ahí nos podemos meter en una pregunta más filosófica, que no sé si es el contexto, ¿no? Pero podemos decir que hay plantas que el lenguaje técnico es
tienen rasgos adaptativos a fuego. No sabemos por qué los tienen, no sabemos si el fuego tuvo que ver en eso, pero la cuestión es que se la pueden. Y eso es rasgo, eso significa un rasgo adaptativo a fuego. Perfecto. Otra consulta que nos llega también de Iris dice, quisiera consultar si el mecanismo de rebrote post-incendio es el mismo que tienen algunas plantas luego de ser decepadas. Sí, suele ser el mismo. Ahora bien, hay plantas que pueden rebrotar después de fuego, pueden rebrotar de diferentes lugares, ¿ya? Entonces, si tú cortas una plantita como por arriba cuando quieres hacer un seto, ¿ya? Eso va a ser muy parecido a un incendio de baja severidad, que pasa como rapidito y entonces no es suficientemente caliente como para matar a los tallos, simplemente matan las hojitas, entonces es muy parecido. Si el incendio, si tú cortas la planta desde la base porque quieres, no sé, renovarla o tuvo una plaga, lo que sea, y la quieres cortar desde la base y rebrota, sería lo mismo que un incendio de alta severidad. ¿Ya? No es exactamente lo mismo, se parece pero no es igual. Pero le permite a uno hacerse una idea. Y ahí yo quería hacer un inciso respecto a lo que estábamos comentando antes. Lo mejor es estar preparados. Si creéis que vivís en una zona o tenéis una localidad que tenga cierta probabilidad de quemarse, lo cual es prácticamente verdadero en todos los casos, ojalá tengáis un listado de las plantas que hay por ahí. Pasear, anotar, tomar fotos, preguntar a los expertos. Y ya sabiendo qué plantas habían, yo os puedo ayudar, por ejemplo, después, no yo o los expertos os podemos ayudar, pero hace falta saber qué es lo que hay para poder tomar medidas, porque el problema es cuando ya el fuego pasó y es como cri que había, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más? Muchas gracias. A ver, acá otra pregunta dice, ¿se puede potenciar todo lo que fue indicado usando microorganismos o es mejor que sea natural el proceso de restauración? Ya, la respuesta es de nuevo depende. Los microorganismos importantes hasta donde yo sé son microorganismos del suelo, ya esos son, porque hay microorganismos en todas partes, desde dentro de una oreja hasta encima del teclado, ¿no? Pero los que nos interesan en el contexto de la regeneración post-incendio, hasta donde yo sé son los del suelo. Y ahí tenemos lo mismo. Yo os hablaba de que habían diferentes tipos, mecanismos de propagación del fuego. No hemos entrado en detalle por una cuestión de tiempo, pero si tenemos un incendio que es como muy superficial, que solamente quema lo que es el sotobosque, normalmente el suelo no se va a ver afectado. Y ahí estamos súper bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un incendio de suelo? Eso es terrible, porque ahí se quema todo, se queman las raíces, se queman las semillas, se queman los microorganismos. Ahí sí que sería muy recomendable aplicar enmiendas. Pero es esta cuestión de poner estos microorganismos. Pero esto aquí en el territorio nos va a ocurrir en la zona bien austral, porque por ejemplo en la zona del centro normalmente el suelo tiene muy poquita materia orgánica, es raro que pase, ¿ya? Y después en los incendios más severos, que no son de superficie, pero que son severos, ahí también va a depender un poquito de hasta cuándo afecta el suelo, ¿no? Hay maneras fáciles un poquito de ver si me queda materia orgánica o no en el suelo. Si te queda materia orgánica en el suelo, normalmente vas a tener microorganismos, ¿ya? Entonces, de nuevo, no hay que pensar, no hay una receta para todas las circunstancias, depende de cómo es la historia de fuego y de cómo es el lugar. Perfecto, súper. Tenemos otra pregunta, dice, la restauración regenera el ecosistema, pero ¿este vuelve a ser el mismo que existía antes del incendio? Depende de si el incendio fue muy, muy, muy severo y también depende del tiempo. El problema que tenemos nosotros es que nos gusta un poquito esto de la escala humana, ¿no? Y la biología tiene sus tiempos, los ecosistemas tienen sus tiempos. Entonces, una cosa es que queramos que se restaure el ecosistema a la velocidad que nosotros necesitamos o queremos o que nos tincó. Y otra cosa es que el ecosistema se dé su tiempo para regenerarse. Eso es lo que yo puedo decir. Ok. Seguimos, tenemos más preguntas.
Dice acá, cuando hay espacios que no se han quemado en un periodo superior a los 25 años y existe acumulación de biomasa muerta, ¿el uso de fuego prescrito es una opción para evitar incendios de altas intensidades y mantener los regímenes cuasi naturales y la estructura vegetal? La respuesta es sí, pero pensemos, no obstante, si estamos en un lugar donde el ecosistema tiene cierta capacidad de regenerarse, es decir, podríamos tener bosques de ribera que normalmente no se queman y las plantas no tienen mucha de esta capacidad. Entonces yo no digo aplicarlo a todo, pero si estamos hablando del contexto territorial que yo creo, la respuesta es sí. De hecho, se hace en muchos países. Y no solamente esto, ya me consta que desde la CONAF se está proponiendo hacer esto aquí en Chile. Súper. Otra pregunta más, ahora de Nicolás, dice, ¿cuál es la importancia de la fauna para la recuperación de un paisaje post-incendio? Si acaso conoces estudios que aborden cómo los animales pueden favorecer la llegada de plantas luego de un incendio. Mira, la respuesta es sí. En los últimos años ya empieza a haber más información. Pero voy a dar como 3 ejemplos cortitos, ¿ya? ¿Os acordáis que que os mostraba estas fotos fantásticas de paisajes quemados llenos de flores maravillosas? Estas flores maravillosas se supone que lo que están haciendo es aumentar la capacidad de llegada de insectos polinizadores, porque es como un gran atractivo, es como poner, no sé, una caseta de dulces delante de un colegio, ¿no? Van a ir todas las abejas para allá y gracias a que llegan estas abejas es que ocurre la polinización y por lo tanto hay un restablecimiento de las poblaciones. Y se sabe que en los lugares donde hay incendios recurrentes de severidad intermedia, la diversidad de las abejas es más alta. Lo que estamos hablando de que los incendios pueden eventualmente, bajo determinadas circunstancias, favorecer la diversidad no solamente de la vegetación, sino también de la fauna. Otro ejemplo. Sabemos que hay muchas especies que tienen semillitas que les encantan a las hormigas. Y las hormigas lo que hacen es que toman estas semillitas y las almacenan en sus guaridas. Gracias a que las hormiguitas almacenaron las semillas, es que estas semillas estaban protegidas del fuego porque el suelo es un gran aislante y por lo tanto van a poder resistir al incendio. ¿Ya? Entonces es importante las semillas, las hormigas, sobre todo en el estado prefuego, no tanto post, porque claro, las hormigas tardan mucho en moverse de un sitio quemado a otro no quemado. Hay estudios, pero claro, es como muy despacito. Tercero y último, sabemos particularmente en Chile, donde las plantas, particularmente los árboles y los arbustos, tienen dispersión lo que se llama zoócora y sobre todo endozoócora. Eso significa que los animalitos y particularmente las aves, lo sabréis también en la charla del colega Celis al final de este ciclo de seminarios, toman las semillitas, se comen los frutos y después defecan las semillas donde las tengan que defecar. Y eso significa que ellos son unos grandes transportadores de plantas, también de las exóticas, cuidado ahí, ya, por ejemplo, la murra aquí en el sur, pero son unos grandes transportadores de plantas y van a permitir la colonización de especies, particularmente de las especies que tienen este tipo de dispersión. Entonces, sí, la fauna es fundamental. Perfecto, Susana. Otra pregunta, dice, ¿cuáles son las intervenciones humanas que más inciden sobre el riesgo de incendio? Ya. Mira, uno diría que la acción humana que más incide sería el prender un fósforo en un sitio donde no corresponde, hacer un asado, botar una colilla de cigarro. Yo creo que eso está mal, pero no creo que sea lo peor. ¿Por qué? Porque si no hay combustible que se vaya a quemar y si ese combustible no está seco, por mucho que tú pongas el fuego, la cuestión no va a arder y el fuego no se va a propagar. Y de nuevo pongo el caso de los que vivimos en el sur, de cuando, si tú tienes la combustión vacía, no vas a tener fuego. Si le metes combustible verde, no te va a prender el fuego. ¿Ya? Entonces hace falta que haya combustible y que ese combustible esté seco. Y ahí es donde también hay acción antrópica. ¿Cómo el hombre favorece climáticamente condiciones climáticas que favorecen el fuego? Pues con el cambio climático, está clarísimo, ¿no?
pero ese impacto es más a largo plazo y lo tenemos ahí, ya está, ya llegó. Entonces, ahora lo que nos quedan son dos acciones: controlar las igniciones, pero también controlar el combustible. Y eso no significa, como dijo en su momento George Bush Jr., quitemos los bosques, desaparece el problema. Obviamente la cosa no va por ahí. La cosa va en tener un paisaje heterogéneo que no sea capaz de propagar el fuego de una manera extensa ni virulenta. Por ahí pasa, por ahí pasa. Y sabemos que los ecosistemas naturales aquí en Chile son más heterogéneos y menos propensos a arder y promueven la propagación del fuego, es mucho más manejable que no el de las plantaciones forestales, donde tenemos un paisaje continuo, altamente inflamable y con una cantidad de combustible que hace que estos incendios no se puedan parar a no ser que se lleguen a condiciones particulares. Buenísimo. Otra consulta de Félix Zapata. Dice, estas zonas con probabilidades de incendio ¿pueden llegar a tener una consideración al momento de generar áreas de conservación para prevenir en parte un mayor impacto del fuego en la biodiversidad? Félix, ¿te refieres a que las áreas que tienen áreas naturales que tienen mayor riesgo de incendio, precisamente transformarlas a un área protegida para evitar un poco el riesgo? Supongo que por ahí va la pregunta. Podría ser un argumento y sería un argumento bien interesante, particularmente en la zona mediterránea, considerando que es una zona donde además las áreas protegidas son una parte muy menor del territorio. En realidad las áreas protegidas dentro de esta zona son sobre todo áreas protegidas privadas, ¿ya? Donde la gente tuvo la intención de protegerlas. Claro, eso les da un matiz, o sea, dentro de las prioridades en el combate se prioriza si es que un área si es que el lugar es un área protegida. Ahora bien, no creo que pueda ser un argumento suficiente para establecer una medida de conservación, o sea, para aplicar una categoría de conservación. En los procedimientos y protocolos al respecto, no creo que se pueda ponderar esto, ¿ya? Yo creo que pasa básicamente por intentemos disminuir el riesgo de incendios grandes y severos, sea donde sea. Ok. Estoy revisando, al parecer no hay más preguntas. Uf, las preguntas están buenísimas, Sí, así súper. No, muy buena la interacción de todos los asistentes. Bueno, muchas gracias, muchos comentarios. Principalmente agradeciendo la charla. Yo tengo una pequeña consulta que hacer. Dale. Generalmente, respecto a estas estrategias de regeneración que tienen algunas plantaciones, algunas vegetales, no sé si se ha visto que las especies nativas, tienen más dificultades para poder regenerarse tras los incendios en general, versus las plantaciones más forestales. Tú hablabas ahí de los pinos, eucaliptus, versus la lenga, que si bien se puede dispersar, pero tiene mayores dificultades. En ese caso, como que uno podría también pensar que frente a estos incendios, estas especies invasoras o estas especies exóticas tendrían mucha más probabilidad de volver a crecer versus nuestra vegetación nativa. No sé si se ha podido como hacer una comparación o... O sea, ahí estamos trabajando, estamos compilando información. El problema es que no hay tanta información de las especies nativas. Tenemos mucha información de las especies exóticas porque muchas vienen de ecosistemas que son propensos al fuego. Claramente el Pinus radiata, claramente el Eucalyptus bensea, el Globulus o el nitens, son especies que son altamente inflamables y persistentes al fuego. Después tenemos una serie de plantas de herbáceas, particularmente en la zona de Chile central, que si bien quizás no todas tienen germinación estimulada, no tienen mecanismos que estimulen su regeneración post-fuego, sí que son bien tolerantes y tienen otras cosas que las hacen que
que realmente aumente su invasibilidad post-fuego. O sea, estamos claros con que en Chile las especies exóticas aumentan su invasibilidad post-fuego, eso lo sabemos. Respecto a las nativas, ellas pueden, muchas. Depende en qué ecosistema, cuanto más al sur o más al norte, menos. Pero en la zona central realmente muchas especies son capaces de sobrevivir. Ahora, si los incendios son con mucha frecuencia, no. La respuesta es no. Y como siempre, todo depende. Todo depende de los porcentajes. Entre las plantas leñosas, que son las más conocidas en general, muchas tienen alguna manera de regenerarse, particularmente por regeneración vegetativa. Muchas gracias, Susana. Estoy viendo. Pareciera que no hay más, No, más consultas, ¿cierto? no hay más preguntas, solamente Iris comenta, seguramente, parece que de lo que estabas hablando tú, Susana, de una especie, ay, se me fue, un ejemplo, el Ulex es europeus. Sí, el espinillo. El espinillo es tremendo. El espinillo, a ver, el espinillo es una de las 100 plantas invasoras, de las 100 peores plantas invasoras del mundo y ocupa extensiones gigantescas en el sur, ¿ya? Hay gente en el sur que la quiere, que le gusta, porque en realidad también aumenta la polinización. La gente que hace miel le suele gustar el Ulex porque tiene un desplante floral impresionante y llaman los polinizadores, pero claro, el Ulex es el típico ejemplo en el que aumenta la inflamabilidad del paisaje y se retroalimenta positivamente con los incendios, hace que cada vez sea más invasor cuantos más incendios hay. Entonces es realmente una planta complicada. Ya, muchas gracias Susana por esta interesante charla, aprendimos mucho más de los incendios y de las plantas regenerativas. Muchas gracias Carolina, muchas gracias a todos los asistentes. Desde ya los dejamos invitados para el próximo Café Científico, el 16 de junio, vamos a hablar de los 1001 polinizadores nativos, así que los dejamos cordialmente invitados y muchas gracias. Gracias, nos vemos, chao. Estén bien. Muchas gracias a todos y chao, buenas noches.